ya sea por alteración de las paredes del miocardio o porque hay algún componente del pericárdico, una fibrosis pericárdica, que evita la distensión, distensión diastólica. Entonces, la disfunción diastólica puede llevar, como dijimos, a pericarditis constrictiva, alteraciones fibróticas de la masa muscular, ¿no? Una hipertrofia del miocardio. Bueno, hemos visto también la clasificación gruesa en disfunción o alteraciones de insuficiencia cardíaca predominantemente derecha o izquierda. Esto vamos a ver más detalladamente en la parte semiológica. La insuficiencia cardíaca de ventricular derecha puede ser secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda progresiva, que posteriormente en su progreso lleva y repercute en la función cardíaca derecha. Eso sí ocurre. También puede ser secundaria hipertensión arterial pulmonar, del lado pulmonar. Estas secundarias a procesos mórbidos en los pulmones, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión de los pulmones, que llevan a aumentar la presión en el territorio pulmonar. También puede haber alteraciones de las válvulas, alteraciones de la pulmonar, como estenosis pulmonar, estenosis o insuficiencia tricuspide. Y por último, que van a ver después en cardiología defectos congénitos, ¿no?, que afectan la circulación predominantemente derecha, como la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, ¿no? La comunicación interventricular, saben que si hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y derecho, por la diferencia de presiones, el paso del flujo de sangre va de las cavidades izquierdas a las cavidades derechas, sobrecargando de cantidad de volumen y de presión, y con el tiempo lleva a una hipertensión arterial pulmonar que lleva secundariamente a una disfunción o una insuficiencia del ventrículo derecho. Ya les había dicho, no hay una insuficiencia netamente una que sea predominantemente puramente derecha. Al principio es una y otra. Entonces, para repasar rápidamente, la disfunción ventricular derecha, pues hay aumento en la presión del ventrículo derecho, repercusión en la aurícula derecha, repercusión en el sistema venoso, ¿no?, a nivel del tracto venoso inferior, la vena cava inferior, vena cava superior, con todas las manifestaciones que vamos a ver. La disfunción ventricular izquierda, la repercusión está en el aumento de la presión de la aurícula izquierda, con repercusión en la circulación pulmonar. Entonces, a nivel de la circulación pulmonar, cuando esta presión se incrementa, hay consecuencias como es el edema alveolar, ¿no? Entonces, esta disfunción del ventrículo izquierdo hacia adelante lleva a disminución del gasto cardíaco sistémico, ¿no?, disminución de la perfusión a nivel cerebral, corazón, periférico, ¿no? Entonces, la disfunción ventricular izquierda viene frente a la derecha. Entonces, los dos son claros. La repercusión aquí es más en el sistema venoso periférico, aquí es en el gasto cardíaco disminuido, lo que lleva a la congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar disminuye el intercambio de los gases arteriales y lleva a hipoxia y cianosis. Además puede producir edema y con todas las manifestaciones. Bueno, hay insuficiencias. Dijimos que la insuficiencia cardíaca es por déficit del gasto, ¿no?, o puede ser un poco gasto cardíaco que no cubre las necesidades metabólicas del organismo. Pero también puede haber, eso es por bajo gasto, puede haber insuficiencias cardíacas por alto gasto. Insuficiencia cardíaca que, a pesar de que el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca esté aumentada y el gasto cardíaco esté aumentado, aún no son suficientes para cubrir las necesidades metabólicas del organismo, como se da en algunos casos, como se da cuando hay cortocircuitos arteriovenosos con algunas enfermedades, la de Paget, etc. Pero también se puede dar cuando hay alteraciones metabólicas, como en el hipertiroidismo, en el cual las necesidades son altas y la función no es suficiente para cubrir estas necesidades. Entonces es una insuficiencia cardíaca de alto gasto
como en el hipertiroidismo. Ustedes han visto en generalidad ya las bases. Vamos a ver con detalle después en endocrinología. Bueno, entonces aquí ya la diferencia entre insuficiencia de bajo gasto. Para hablar de insuficiencia cardíaca hay varios mecanismos de compensación, ¿no? Mecanismos, ahí hablan rápidamente, han visto en la fisiología, el mecanismo de Frank-Starling. Cuanto más se dilata en el periodo diastólico las cavidades, cuanto más se dilata, mayor es el llenado ventricular y mayor es la fracción de eyección, ¿no? Ese es uno de los mecanismos de compensación. O sea, aumenta el llenado por X razón, se distiende más el ventrículo, la contracción es más violenta, es más el volumen sistólico. Pero esto llega hasta cierto límite. Pasado cuando la distensión, la opresión diastólica del ventrículo izquierdo se incrementa más de lo debido, en vez de aumentar el gasto cardíaco va en caída. Hemos visto que para compensar una falla cardíaca hay el sistema nervioso simpático, ¿no? Que aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Y también vamos a ver rápidamente aquí, porque no se tiene por el tiempo, ¿no? Hay otros mecanismos en los cuales son retención de agua, sodio-agua, ¿no? Aquí entra en curso la secreción de renina, angiotensina 2, la secreción, el aumento de secreción de aldosterona, que aumenta la recepción de sodio y la retención de líquido como un mecanismo de compensación a la hipoperfusión periférica, que es secundaria a la falla de la contracción del ventrículo izquierdo y derecho. ¿No? Bueno, vamos a ir rápido. También se habla de los péptidos naturales, que vamos a ver endotelinas. Y bueno, ahora vamos a ir a la semiología. Pasamos lo otro rápidamente porque se supone que este tema debíamos presentarlo en 2 días, ¿no? Entonces ya. Ahora vamos a poner la semiología. Dijimos que el diagnóstico es netamente semiológico. El síndrome se hace el diagnóstico. No hay aparato en el cual le pongan al paciente dentro de un cubículo y le haga una determinación y diga la máquina que está con insuficiencia cardíaca, sino somos nosotros los que vamos y buscamos. Y este es uno de los mecanismos, una de las llaves para el diagnóstico, la anamnesia, la famosa anamnesia. Los síntomas, uno de los síntomas más llamativos es la famosa disnea, ¿no? La sensación de falta de aire, o la sensación cuando se hace perceptible la respiración. Nadie piensa voy a inspirar, voy a expirar, voy a inspirar, pero cuando hay disnea, cuando hay esa sensación, el paciente ya siente eso, ¿no? Y esta es la gradación de acuerdo a las 4 tipos de disnea. Vamos a ver rápidamente. Hay una disnea de esfuerzo y también hay clasificación de disnea, vamos a ver luego. La disnea paroxística, disnea de decúbito y disnea periódica. Esta disnea de esfuerzo, puede haber gradación de la disnea de esfuerzo, ¿no? Cuando esta disnea de esfuerzo aparece con grandes esfuerzos, ¿no? No está mal esto, aparece con pequeños esfuerzos, etc. La disnea de esfuerzo, el grado 1, el paciente con actividades normales de la vida, las adecuadas, no siente ninguna manifestación, ¿no? Cuando estas actividades son mayores, por ejemplo, camina más a prisa y empieza a sentir sensación de falta de aire, ¿no? Y empieza a decir, entonces el grado 2. Y cuando ya esta manifestación se presenta ante esfuerzos mínimos, ya no son mayores, sino pequeños, el caminar en un pequeño espacio, 15, 20 metros, el paciente indica que le falta aire, entonces es el grado 3. Y el grado 4 es básicamente cuando el paciente ya en reposo ya siente sensación de falta de aire. Es el grado más importante, ¿no? El paciente incluso tiene dificultad para hablar hasta ese grado, dificultad para alimentarse porque es una insuficiencia, una disnea de grado avanzado. La famosa disnea paroxística es otra manifestación, ¿no?, de insuficiencia cardíaca. A veces es la primera manifestación, de las primeras manifestaciones.
Estas disneas se especifica que no siempre tienen esa manifestación de acuerdo a la edad del paciente, a las actividades que normalmente que realiza el paciente, ¿no? Pero esta disnea paroxística nocturna se presenta cuando el paciente toma la evolución de decúbito supino, se va a la cama, empieza a dormir y despierta abruptamente con sensación de falta de aire, por lo cual tiene que pararse, levantarse, abrir la ventana incluso. Pero además está acompañada la disnea paroxística nocturna de otros síntomas, de tos, ¿no? A veces de tos con puntos hemoptoicos, que está ya hablando de un edema pulmonar, ¿no? Un edema alveolar, entonces puede presentarse. La disnea de decúbito, ya el paciente, ustedes van a ver, cuando el paciente hospitalizado no tolera el decúbito supino, no puede estar acostado y tiene necesidad de estar con 2 o 3 almohadas, y actualmente todas las camas de las camillas tienen ya para elevar. Entonces la disnea de decúbito, ¿no? Disnea episódica, que manifestaciones que ustedes han visto en generalidades, ¿no? En las cuales hay los momentos respiratorios son de esas características, pero de repente aumenta en la frecuencia y la intensidad de los movimientos respiratorios, asimismo va disminuyendo de forma progresiva hasta quedar un periodo corto de apnea, y donde nuevamente empieza a aumentar la frecuencia y la intensidad de las respiraciones y hacer este mismo ciclo. Es la famosa disnea de Cheyne-Stokes. Otra manifestación, y recuerden que la disnea, de esto les hago recuerdo que en la vida real, el hacer diagnóstico de disnea es eminentemente anamnéstico, por interrogatorio. No hay paciente que no venga a la consulta indicando que le falta aire, que no puede respirar. Y si nosotros no hacemos un interrogatorio correcto, directamente a veces lo escribimos en la descripción clínica de la historia como disnea, y no es una disnea, simplemente tal vez una sensación de ansiedad, etcétera, dificultad inspiratoria, etc. Pero haciendo la descripción, preguntando en qué momento, en qué posición, cuándo tiene eso, entonces nosotros podemos hablar de disnea. De ahí que la descripción que ustedes van a hacer en la historia clínica, el interrogatorio es una de las armas más importantes para llegar. Después de esto, cuando la congestión de la mucosa bronquial, puede haber tos. Recuerden que por las alteraciones de circulación venosa pulmonar, que lleva finalmente un edema alveolar, también aumenta el espesor de las paredes de los bronquios. De ahí que van a leer en semiología que hay sibilancia de la insuficiencia cardíaca, hay disminución del lumen de los bronquios, por lo cual hay una expiración prolongada y puede haber sibilancias, no en todos, o sea, ¿no? Pero aparte hay acúmulo de líquido en los alvéolos, que lleva a producir una tos nocturna, que muchas veces está asociada, como les dije hace rato, a disnea paroxística nocturna, y hay veces esa tos es hemoptoica, ¿no? Entonces hay los síntomas de insuficiencia cardíaca, aparte de esto, son las palpitaciones. El paciente indica que tiene una frecuencia cardíaca aumentada, que siente que le late aprisa el corazón, ¿no? Y a veces, cuando ya hacemos un interrogatorio, nos indica que el ritmo ya no es normal, sino es un ritmo irregular y rápido. Estaríamos hablando de una alteración en el ritmo que ustedes se han visto, una fibrilación auricular, que luego vamos a evidenciar con el electrocardiograma, ¿no? Entonces puede haber mareos por déficit de la circulación, palpitaciones, hemoptisis cuando ya está haciendo un edema agudo de pulmón, sensación de ansiedad por la falta de aire, podría haber dolor abdominal, como vamos a ver en algunos tipos de insuficiencia cardíaca predominantemente derecho, cuando hay hepatomegalia. Entonces la hepatomegalia distiende la cápsula del hígado y produce un dolor abdominal más localizado en el hipocondrio derecho. Podría haber a la vez constipación o diarrea, anorexia, náuseas, vómitos. Este bajo gasto cardíaco, que es consecuencia de la insuficiencia ventricular, puede llevar a depresión, confusión nocturna, aumento de la frecuencia de adicciones, principalmente
noche. En la exploración física, entonces desde el inicio vemos al paciente en la posición, en la postura que está, semisentado o sentado, ¿no? En la fase anhelante, el paciente tiene una fase ansiosa, ¿no? Con aumento de la frecuencia respiratoria, podría ser aleteo de la nariz y cianosis, puede ser que encontremos. Entonces la posición que adopta el paciente generalmente es semisentado, o sentado, perdón. El examen de la piel, aparte de la posición, la fase es la ansiedad del paciente, podemos encontrar cianosis. La cianosis puede ser central o periférica, vamos a ver. Central cuando, por ejemplo, la cianosis se debe a una comunicación grande entre las cavidades izquierdas y derechas, como la comunicación interventricular, el paso de la sangre de las cavidades izquierdas a las derechas es amplio, ¿no? Es grande, puede llevar una cianosis central. Cianosis periférica cuando hay una hipoperfusión periférica por deterioro de la contracción del ventrículo izquierdo severa, entonces hay una hipoperfusión muy manifiesta. Aparte de ver la fase y la posición, vemos ya los hallazgos en el cuello, la inspección del cuello, hemos visto la famosa incrustación yugular, ¿no? Que generalmente observamos a 45 grados. Podemos encontrar el reflujo hepato-yugular, ¿no? Aquí hay varios signos que ustedes han visto en semiología. Normalmente el reflujo, ustedes hacen una presión a nivel del hipocondrio derecho, le piden al paciente que haga inspiración, esta inspiración aumente el reflujo, la incrustación yugular, ¿no? Se hace más evidente. Entonces, y he visto también que en pericarditis este signo que se debe producir cuando pedimos al paciente que inspire, ¿no? Debería aumentar aquí por insuficiencia cardíaca derecha en la pericarditis constrictiva crónica, se deprime, ya vieron en la presentación aquí. La exploración no solo del corazón, del ritmo, de la frecuencia cardíaca, de las alteraciones del ritmo, etc., de los soplos. No hemos hablado todavía de los soplos, vamos a hablar a nivel del corazón. También la parte respiratoria, la auscultación. Habrán visto que en consulta, particularmente yo siempre ausculto los pulmones y me voy desde arriba, desde el vértice a la base. No, el efecto, la circulación, cuando hay alteración de insuficiencia cardíaca, hay presencia de receptores crepitantes en las bases pulmonares, ¿no? Por esta existencia de líquido en los sacos alveolares. También puede haber receptores bronquiales y sibilances, lo que les dije, por aumento del espesor de las paredes del ventrículo, de acuerdo por el edema que está. Bueno, solo los pulmones, la evaluación del pulso arterial, un pulso alternante, ¿no? Un pulso saltón. Entonces un pulso alternante, una onda chica, una onda más grande, etc., un pulso saltón. Ya nos está informando, como hemos visto en valvulopatías, el pulso saltón puede haber una insuficiencia valvular aórtica, porque la sistólica es alta, la amplia, y la diastólica es casi cero, entonces se pone un pulso saltón. Incluso ustedes vieron en semiología que ya se ve con el paciente, ¿no? Al principio, al ver con ese signo que tiene de saludo permanente, el gran movimiento permanente de la cabeza. La inspección del corazón, tal vez que hacemos la inspección, buscar el área precordial, el latido afección, el choque de la punta. El choque de la punta lo vemos desplazado hacia abajo y hacia afuera. Ya no está en el quinto, cuarto espacio intercostal, línea midclavicular, está en el sexto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y estas características del choque del ápex pueden darse incluso alguna tendencia, algunos diagnósticos. Cuando es amplio, decimos un llenado ventricular amplio, que puede ser secundario de insuficiencia valvular aórtica, etc., ¿no? La palpación, aparte de buscar el choque, el latido del ápex, que ustedes han visto en generalidades, también podemos buscar o percibir el frémito, thrill, sensación táctil de un soplo, ¿no? Que se manifiesta cuando hay una insuficiencia valvular importante. Por ejemplo, una insuficiencia valvular mitral.
En una insuficiencia valvular secundaria, vimos en infarto de miocardio cuando hay ruptura de las válvulas a nivel del tabique, ¿no? Puede haber una convulsión interventricular y percibirse un frémito, si este es amplio, un trill. La auscultación del corazón ya están vistos en generalidad los distintos focos de auscultación: foco órtico, pulmonar, mitral, tricuspideo, ¿no? Y los accesorios. Entonces, en busca de esto, los ruidos cardíacos, pues el primero ya saben que se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide. El segundo, al cierre de la válvula pulmonar y aórtica pulmonar, perdón. Entonces también hay un tercer ruido y hay un cuarto ruido. El cuarto ruido se debe al llenado rápido de los ventrículos, del ventrículo izquierdo. Y generalmente este cuarto ruido a veces se hace perceptible cuando hay falla ventricular. El llenado es amplio, el llenado es brusco y se percibe. Pero no solo eso, también se hace evidente que no se escucha habitualmente en personas el cuarto ruido. En niños es posible escuchar el cuarto ruido. Entonces escucha un ritmo de galope que llamamos en insuficiencia cardíaca. La presencia de alteraciones en los ruidos cardíacos, como los ruidos agregados, llamamos los famosos soplos cardíacos, ¿no? Los soplos cardíacos que están producidos por el aumento de la turbulencia del paso de la sangre a través de un área estrecha o una insuficiencia valvular, ¿no? Entonces, cuando hay estrechez, produce soplos, y este soplo es más intenso cuando es más estrecha la abertura, que puede ser en la aorta, en la pulmonar, etc. O producir lesiones a nivel de la mitral y tricúspide que ya se manifiestan en diástole, ¿no? Todos los soplos expulsivos que también han visto en valvulopatías se producen durante la sístole. Una estrechez valvular aórtica produce un soplo sistólico más importante, más evidente en foco aórtico, no siempre accesorio aórtico, y así el pulmonar, etc. Pero las estrecheces, las estenosis valvulares, como la mitral, se producen durante la diástole, durante el llenado ventricular, ¿no? ¿Okay? Y ya han visto también las características específicas de cada uno de estos en valvulopatías. Bueno, exploración no solo del tórax, hemos ido cara, cabeza, cuello, tórax. Ahora vamos al abdomen. En el abdomen, a la exploración simple ya podemos ver, no solamente con la palpación, sino desde la inspección, si hay un abdomen prominente y hay datos de ascitis de líquido, ya podemos estar pensando en una falla ventricular derecha importante que causó lesión hepática. Hay cirrosis hepática, ¿no? Bueno, pero también ahí vamos a palpar. La palpación es bien importante para determinar el tamaño de la hepatomegalia, ¿no? Es una hepatomegalia sensible, dolorosa, ¿no? Por distensión de la cápsula de Gleason. Entonces, además hemos visto que al hacer esta compresión, pedimos al paciente que inspire y a la vez vemos la región cervical, el cuello. ¿Y qué observamos? Ahí vemos aumento de la ingurgitación yugular, se hace más evidente. Que hay una insuficiencia cardíaca con predominio derecho. Bueno, extremidades, hemos visto que es importante la exploración de las extremidades, la presencia de edema, acúmulo de líquido en el cerebro subcutáneo, ¿no? Y el famoso signo de Fowler que hemos visto en generalidad, está ahí la compresión que se hace en el área pretibial generalmente, o a nivel de los maleolos durante unos segundos, 20-15 segundos, y si deja una fobia, decimos positivo. Puede verse, no sé si distal. Bueno, entonces derecha, hepatomegalia predominante, la posición en la cual está, edema de miembros extremidades predominantemente miembros inferiores, incrustación yugular. ¿Ya? Entonces, para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca hay varios criterios, es criterio de Framingham, criterios mayores, criterios menores. Si se fijan, entonces estos criterios son semiológicos, son hallazgos por la exploración física, la anamnesis. No hay aquí de aparatos, ¿no? La disnea paroxística nocturna, que ya lo expresamos, es un criterio mayor.
La ingurgitación yugular y manifiesta y más con el signo de aumento cuando hay compresión del área hepática es un signo mayor. Estertores pulmonares, cuando predominantemente esos estertores están en las bases y son crepitantes, y vamos a ver en pulmones, hay estertores crepitantes, subcrepitantes, bronquial, crépitos por acúmulo de líquido en los alveolos. Entonces ya hablamos, detectar cardiomegalia por inspección, palpación, ya el edema agudo de pulmón que está siendo manifiesto por los estertores crepitantes, ¿no? Hablamos de un tercer ruido, ¿se acuerdan? El tercer ruido, cuando el llenado ventricular se debe a una distensión amplia, se produce un tercer ruido, también sí. El criterio es menor, ¿no? La idea de miembros inferiores, el criterio menor, la tos nocturna, que puede verse en muchas otras cosas. La disnea de esfuerzo, criterio menor, pero bien, si hay una disnea de reposo, ya es un criterio mayor, ¿no? La frecuencia cardíaca elevada, más de 120 o más de 100, incluso en reposo, ya es un dato de insuficiencia. Los derrames pleurales. Dos criterios mayores, un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Un criterio mayor y dos menores, puede ser también diagnóstico de insuficiencia, o tres menores. Todos son criterios clínicos, determinados por interrogación y exploración física. Bueno, hasta aquí lo que nos interesa. De acá, una vez que hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca clínico, el síndrome de insuficiencia cardíaca, ya tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos a mano, ¿no? El electrocardiograma principalmente. Fuera de estas, entonces, examen de rutina, hemograma, glicemia, creatinina, etc. Pero el electrocardiograma, que es una cosa de primera, este es uno de los. El electro y la radiografía de tórax son los dos elementos que tenemos a mano y usamos inmediatamente. Determinación del electrocardiograma, que nos va a hablar de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco y de las alteraciones. El electrocardiograma nos puede informar crecimientos auriculares, crecimientos ventriculares, sobrecarga de presión, ¿no? Ahí dice, hay una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, a datos de isquemia, como hemos visto en coronariopatía, es una T plana, una T invertida, hay isquemia subapical, datos de necrosis, hay una Q, hay necrosis, ha habido un infarto aquí, ya nos está informando, ¿no? O sea que eso, y lo van a ver con detalle en cardiología tal vez. Radiografía de tórax. La radiografía de tórax es otro instrumento que tenemos casi inmediatamente, y ello analizamos no solamente la silueta cardíaca, si hay cardiomegalia o no, la redistribución del flujo pulmonar, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca, esta redistribución del flujo pulmonar, como ven en radiología, tiende a ser más evidente hacia arriba, hacia los 2/3 superiores. ¿Ya? Después haremos el ecocardiograma y todos los estudios. En el ecocardiograma se puede valorar la función contráctil, se hace una determinación de las famosas insuficiencias cardíacas que todavía no tienen manifestación clínica, pero que hay manifestación a este nivel, ¿no? Con Doppler. Bueno, tratamiento y todo verán con nuestro detalle. Entonces, es a grosso modo la presentación de insuficiencia cardíaca, sobre todo para motivarles el hecho de que prestarle atención a nuestros instrumentos, que son la anamnesis, la interrogación y la exploración física. En la anamnesis hemos visto que por la estadificación, el estadio de la insuficiencia cardíaca, los antecedentes son de importancia. El hecho de que el paciente tenga una diabetes de larga evolución, sea un hipertenso de largo tiempo también y maltratado, ya nos está hablando de que puede haber y que hay ya datos de un paciente proclive a insuficiencia cardíaca, un paciente con coronariopatía. Todavía no está en edad de insuficiencia cardíaca, camina, no, ya hago todo, subo, bajo, camino, pero ya ha tenido dolores opresivos, ha tenido angina de pecho, ya tenemos otro dato. Por eso nos dice que el tratamiento ya empieza ahí, con el interrogatorio, cuando yo hago en nuestro medio, el interrogatorio de antecedentes heredofamiliares, fisiológicos, ¿no? Vivienda, dónde ha nacido, antecedente de contacto. En nuestro medio, la famosa enfermedad de Chagas es frecuente, ¿verdad? Digamos eso, espero que de algo les sirva, por lo menos para motivarles para que revisen con detalle en los libros correspondientes. Gracias, entonces, pues el viernes nos vemos entonces. Gracias.